Ahí está el... Ha empezado. Hola, buen día. Bueno, buenos días, ahí está. Qué bueno. Dios te bendiga. Bueno, están cómodos, ¿no, Sofía? Hace Sofía, frío. así no vale. Sí, Sofía, está Está como... haciendo trampa, Sofía. O veo mal o están ahí, están medio... Tan cómodos parece, ¿no? Bueno, Sí, más o menos, por lo que se ve más o menos, pastor. les servimos Vale. les servimos un cafecito, les servimos un pochoclo, ¿qué quieren? Bueno, un chiste, está bien. Lo importante es que se conecten y escuchen. Bueno, vamos a la palabra de Dios, 2 Corintios 10, versículo 3 al 6. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, ¿no? Dice esto. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quiero que escuches esto. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Voy a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra y ayúdame, Dios, a predicarla bajo la unción de tu Santo Espíritu, Dios. Necesitamos de ti en este tiempo, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu sabiduría, de tu guía, de tu fuerza, Padre Santo. Acá no vale la palabra del hombre, sino vale tu palabra, Señor. Tu palabra es la que tiene que hacer efecto en nuestros corazones, la que necesitamos, Señor, para poder vencer cada día, Dios. Y glorifícate, Padre, en cada uno de mis hermanos, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero predicarte con respecto a la liberación. No es la liberación que muchas personas piensan, viste, que es la liberación de que, bueno, se manifiestan de una manera prácticamente muy loca, que no digo que no exista, porque en algunos momentos de mi vida yo lo he visto con mis propios ojos, como gente fue transformada, como gente parecía un animal y fueron liberadas gracias a la obra de Cristo. Amén. Pero no todos los casos es así. Por ejemplo, en mi caso no fue así, en lo personal. Para yo fue ser libre de las drogas, libre de esa esclavitud, ¿no? Del vicio, de ese demonio del vicio. Yo no me manifesté de esa manera, sino que tuve que tomar decisiones. Y hoy quiero predicarte con respecto a esa clase de liberación, donde tu decisión, y escúchame bien esto, tu decisión es lo único que vas a necesitar para poder ser libre en el nombre de Jesús. Amén. Mira, alguien dijo que las maldiciones son como cáscara de cebollas. Te rodean varias capas y se necesitan sacarlas una a una, ¿no? Para poder, digamos, ser libre. Pero lo que debemos entender nosotros en este día, ¿no? Es que la liberación se va a lograr dependiendo de tu propia decisión. Dios está dispuesto a traer la liberación divina sobre las vidas, pero requiere la decisión personal. Escuchá, la decisión personal para que ocurra ese milagro. Ahora, vamos a Éxodo y te voy a mostrar, traje como ejemplo, ¿no? Este párrafo de la liberación del pueblo de Israel que está en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Y traje esto, mira lo que dice la palabra de Dios, y quiero que escuches esto. Entre tanto se levantó sobre Egipto, ¿no?, un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel. Y quiero que vayas prestando atención a todo esto, lo que voy a decir. Es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios, escucha esto, para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra vosotros y llevayas de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos, y escucha esto, comisarios de tributos que lo molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de Almaceneja, Pitón y Ramasés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, dice, y amargaron su vida con dura servidumbre, que significa esclavitud, ¿no?
en hacer ¿qué? Barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y escucha esto, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, o sea, si es varón, matadlo, y si es hija, entonces viva. Ahora, vos fíjate esto, ¿no? Cómo el pueblo de Israel no solo estaba viviendo como esclavo ya en la tierra de Egipto, donde eran maltratados, donde eran obligados prácticamente a vivir de esa manera, y los obligaban a trabajar con rigor, dice la palabra de Dios. Con rigor los maltrataban, querían que trabajaran, y de una manera de hacer ladrillos. Y eso te llevaba todo el día, o sea, era un trabajo muy sacrificado, o sea, no tenían tiempo eran esclavos absolutos. Y no solo eso, sino que el faraón se dio cuenta de que una manera de debilitar, ¿no?, la moral, y escuchá, una manera de debilitar la moral, ¿no?, del hombre, era que cuando nacieran los hijos de Israel y era varón, que los matasen, ¿viste? ¿Para qué? Para debilitar la fuerza del pueblo de Israel. O sea, vos fíjate todas las contras que tenía este pueblo esclavo. Escucha, era un pueblo esclavo. Entonces, Dios, de alguna manera, le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, que sus descendientes iban a habitar en tierras riquísimas. Y no solo eso, sino que iban a ser libres. Ahora, ¿cuántos saben que si Dios promete algo, lo va a hacer? ¿No? Y muchas veces nosotros estamos, ¿no?, en esta atmósfera, ¿no? Que ahora, viste, estamos con el tema del virus y es como que estamos viviendo cada uno en sus casas, viste, te pusieron una orden de restricción, pueden salir de 6 a 6, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, viste, y no más que eso, viste, es como que te quieren esclavizar de alguna manera en tu mente, ¿no? Trayéndote ¿qué? Trayéndote mucho temor, trayéndote malas información. Y vos sabés que, quiero decirte esto, más del 70% de las personas vive con pánico en este tiempo. ¿Cuántos saben eso? Viven con miedo, no quieren salir a la calle. Ahora yo quiero aclarar esto, no quiero que usted me malinterprete, no quiero que vos seas un loco, salgas a la calle, bueno, yo no me voy a contagiar, soy un hijo de Dios. No, yo no digo que hagas esa locura. Yo lo que digo es que el problema muchas veces comienza en nuestra mente, y eso es lo que te quiero hablar en esta mañana, ¿no? Que todo proceso de liberación tiene que empezar en tu mente. La liberación va a empezar en tu mente, y muchas veces nosotros, al ver las situaciones de la vida, ¿no?, eso queda registrado en nuestra mente, y pensamos que nunca vamos a poder solucionar las cosas, que nunca van a cambiar las cosas, que siempre vamos a estar igual. Estás siendo esclavo, ¿no?, en tu propia mente por esos pensamientos. Ahora, ya vimos un poco lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, ¿no?, con respecto a que ellos vivían totalmente esclavizados, ¿no? Pero en el Éxodo 3, capítulo 3, ya se aparece Dios a Moisés, y te lo digo así en modo de resumen, y donde Dios le dice estas palabras, versículos 7 al 9 del capítulo 3 de Éxodo, dice, dijo luego Jehová, bien he visto, y escucha esto, la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, ¿no? Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora, dice Dios en el versículo 7, dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Ahora, esa misma palabra es para nosotros en el día de hoy. Dice Dios, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Y eso quiere decir que Dios está mirando la aflicción,
está mirando la angustia, está mirando la situación de cada uno de nosotros por la cual estamos pasando en este día, ¿no? Aparte, no solo que lo ve el Señor Jesús, sino que Él está dispuesto, como dice la palabra de Dios, a descender, a intervenir en ese problema. ¿Para qué? Para ayudarnos, para librarnos de todas esas angustias, ¿no? Hay cosas en nuestras vidas, y presta atención en esto que te digo, que nos están esclavizando, que nos están oprimiendo a tal punto que nos amargan la vida. No hay nada más triste, como siempre digo, que una persona viva sin esperanza. Cuando la persona no tiene esperanza, vive una vida de esclavo, ¿no? No tiene futuro, no cree que puede estar mejor, no cree que la realidad puede cambiar, ¿viste? Como te acabo de poner como ejemplo con todo este tema del virus. Hay mucha gente que ya está desahuciada, está angustiada. Es más, hay mucha gente que desde el año pasado no sale a la calle por el miedo a este virus. Vos fíjate, están esclavizados en sus mentes. Y yo te estoy hablando de gente cristiana, ¿eh? Gente que yo he hablado en este tiempo con mucha gente que iba a la iglesia y todo, y dejaron de ir a la iglesia por este tema. El temor, el miedo, ¿no? De salir y contagiarme y morir. Ahora, vos fíjate que en el verso 8 dice Jehová, he descendido para librarlos de mano de los egipcios. La plaga de los egipcios que hubo ahí, ¿no? Que Dios se manifestó de una manera sobrenatural. Son las manifestaciones entre Dios y Satanás. Es Dios obrando, ¿no? En favor poderosa de su pueblo, y Satanás mismo no queriendo dejar ir al pueblo. Pero sabemos quién gana. Sabemos quién gana. Lo sabemos todo, ¿no? ¿Quién gana ahí? Dios. Ahora, en el medio de esa batalla entre Dios y Satanás, nosotros estamos en el medio de esa gran batalla. Y quiero que escuches esto. Ahora, donde la decisión tuya va a determinar por el camino de la victoria o por el camino de la derrota. Por eso es que en el principio, ¿no? Cuando yo comentaba en el principio de la prédica, yo decía que la liberación no es cuestión de que vos digas, bueno, sí, quiero ser libre, sino va a depender de tu decisión. Y el decidir ser libre es permanecer en esa decisión. Hay áreas de nuestras vidas, ¿no? Que necesitan de la liberación, pero hay un área, ¿no? Que necesita, y es fundamental, te diría, que necesita de ser libre, y esa es nuestra mente. Esa es nuestra mente. Es en la mente donde comienza el proceso de liberación divina de Dios, ¿no? La limpieza, ¿no? Y a su vez se expande en el resto de tu ser. La sangre de Jesús tiene poder. ¿Cuántos saben eso? Y escúchame bien esto, ¿eh? Dice en Éxodo 12, versículo 13, dice, y la sangre os será por señal, le dice Dios, ¿no? Al pueblo de Israel por medio de Moisés, le dice, le será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, dice, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. ¿Cuánto dicen amén? Cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora, en primera de Juan 1, versículo 7, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Escuchaste? Fíjense que la sangre, ¿no? De un cordero es usado como señal por Dios en el pueblo de Israel para no traer la destrucción a su pueblo, ¿no? Sino que eso les iba a servir de protección, y estaban a un paso de ser libres ellos, ¿no? Pero años después, cientos de años después, Dios mismo envía a su Hijo Jesús, ¿no? Por el sacrificio de la cruz, por su sangre. ¿Para qué? Para que nosotros seamos limpiados de todo pecado. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros y toda persona que se acerca al Evangelio de poder. Que si vos no sos libre de pecado, no sos libre. Y lo dice el mismo Jesús en Juan 8:34. De cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, qué interesante. Muchas veces nosotros queremos ser libres, ¿no? De muchas cosas,
Pero el principal problema es que si vos no aceptás la sangre de Jesús y aceptás que la sangre te va a perdonar el pecado y no renunciás, no vas a ser libre. Viste que muchas veces, yo te lo digo en mi caso personal, que yo lo que más quería cuando llegué a la iglesia era salir de las drogas porque ya no aguantaba más vivir de esa manera. Pero antes de llegar a ese punto, lo que me enseñaban mis pastores era que vos tenías que renunciar al pecado primero. Vos tenías que aceptar a Jesús en tu corazón. Vos tenías que aceptar la sangre de Jesús para que empiece, ¿no?, el proceso de limpieza en tu mente y luego en todo tu ser. Y eso es lo que muchas veces no estamos haciendo en la mayoría de las personas, porque el aceptar la verdad de Dios, o sea, el sacrificio de la cruz, la sangre de Jesús para nuestras vidas, es el principio de la liberación. El pecado es esclavitud. Y lamentablemente muchas personas están en esa condición, y no lo digo por lo que están en el mundo, no lo digo en la mayoría, en líneas generales en la iglesia, tampoco lo digo que lo sean en la iglesia donde estamos nosotros, sino en líneas generales, donde supuestamente, ¿no?, las personas, ¿no?, están esclavizadas todavía. ¿Por qué? Porque no han renunciado al pecado y como consecuencia viven una vida de esclavos, ¿no? Siguen todavía esclavizadas con las cosas viejas del pasado. Sus mentes todavía están esclavizadas. Yo me acuerdo que tiempo atrás he hablado con una persona, creo que tenía como 20 años yendo a la iglesia. ¿Y sabés lo que me decía esta persona? No puedo dejar de pensar en suicidarme. Le digo, pero ¿cómo pensás de esa manera? ¿Por qué? Y yo sé que esa persona es una líder. Escúchame, es una líder de la iglesia. Una líder que está enseñándoles a otros la palabra de Dios. Le está enseñando a otros tener fe cuando ella misma no tiene fe. Cuando ella misma no es libre. ¿Cómo se puede entender? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Ella no renunció a eso malo, a ese pecado. Todavía no aceptó a Jesús. No aceptó la sangre que tiene poder. Todavía sigue esclavizada en su mente. Por eso es que nosotros tenemos que, más que nunca, en este día, renunciar al pecado, dejar que la sangre de Jesús vaya limpiando. Ahora vos fíjate el efecto que causa cuando todavía somos esclavos en nuestra mente, cuando todavía no renunciamos al pecado. El pueblo, ¿no? Escuchá esto, el pueblo de Israel, ¿no?, luego de poner la sangre del cordero en los postes de su casa, donde fueron liberados. Y no solo eso, sino que Dios tocó los corazones de los egipcios, ¿no? Y cuando ellos estaban saliendo, les entregaron toda clase de riquezas, oro, joyas, vestidos, vacas, ovejas. No solo el pueblo salió libre, sino que salió un pueblo rico. O sea, salieron con abundancia en sus manos. ¿Escuchaste esto? Pero en sus mentes todavía no eran libres, no estaban preparados para vivir esa libertad divina. Y eso lo podemos ver en Éxodo 14, versículo 11. Mirá, ellos estaban siendo perseguidos por el ejército del faraón, donde los querían matar. Y ellos van, ¿no? Y Dios le dice, bueno, vengan por este camino, y se encuentran delante del Mar Rojo. Y estas es las palabras que ellos dijeron. Escuchá, esta es la palabra que el pueblo de Israel le dijo a Moisés. Y dijeron a Moisés, ¿no?, porque ellos se vieron que no tenían salida, y dijeron, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿Me entendés lo que te digo? El pueblo así ahora se estaba viendo, vieron todas las señales, vieron todos los prodigios, vieron todo lo que Dios hizo, y Dios los manda para que vayan por ese camino con Moisés. Y enseguida, cuando se vieron ante el primer inconveniente, el primer problema, enseguida murmuraron. Se olvidaron de quién era Dios y enseguida murmuraron en contra de Moisés. ¿Por qué nos sacaste del lugar donde estábamos nosotros? Ahí donde estábamos en Egipto estábamos mejor. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a morir?
Y a partir de ahí el pueblo no dejó de murmurar en contra de Moisés, no dejó de murmurar en contra de Dios, no dejó de pensar mal. ¿No? ¿Por qué? Porque sus mentes todavía estaban esclavizadas. Y esto es lo que le pasa a la mayoría, ¿no?, de las personas donde dicen experimentar una cierta libertad divina, pero todavía están siendo esclavos, ¿no?, en sus mentes por el pecado. La sangre de Jesús, y esto es muy importante, ¿no?, para todo hijo de Dios en este día, tiene poder. Pero vos tenés que creer que te va a hacer libre, que va a limpiar tu mente. Y a partir de ahí vas a experimentar la liberación divina, completa, total, que vos necesitas. No es algo emocional, no es un sentimiento, es una decisión. No, es una decisión de creer con todo tu corazón que Dios se va a mover. Es permanecer en la decisión de ser libres. Ahora, si yo les pregunto a la mayoría de ustedes, ¿no?, ¿cuántos quieren ser libres de la esclavitud de los vicios? ¿Cuántos quieren ser libres de la esclavitud de las drogas, del alcohol, de la depresión, de las deudas, de los pensamientos diversos como el suicidio, como el pensamiento de que sos un inútil, sos un perdedor, nada va a cambiar, y así un sinfín de cosas malas? Me imagino que todos levantaríamos la mano: yo, Señor, yo quiero ser libre de todo eso, ayúdame. ¿O no? Pero eso va a requerir de tu decisión, de permanecer en la decisión de ser libre. Señor, yo quiero ser libre. Y no es una cuestión emocional, como te dije, es una cuestión de permanecer, de batallar, de no renunciar, de no rendirte en el nombre de Jesús. Y eso se logra cuando vos te encontrás con la verdad de frente, o sea, la palabra de Dios, y te hace ver que vos vivías una vida de esclavitud. Y esta es la verdad la que nos va a ayudar a conocer que el poder de la liberación, ¿no? Pero nada de esto va a suceder si vos no decidís. Ahora vos fíjate, el pueblo de Israel vieron los milagros, vieron cómo Dios se manifestó. Así todo, ellos seguían murmurando. ¿Por qué? Porque es un problema de mente. No estaban preparadas sus mentes. Entonces Dios más de una vez, una y otra vez, lo probaba al pueblo para ver si el pueblo le iba a ser fiel a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. A lo mejor vos te estás preguntando, bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo tengo que hacer para ser libre? Lo dice en la palabra de Dios en segunda de Pedro, y ya voy terminando. En segunda de Pedro, mira lo que dice la palabra de Dios, que es muy interesante. Segunda de Pedro 1, versículo 5 al 8 dice: vosotros también dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, y escuchad esto, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, qué interesante. Acá Pedro nos dice que toda esta lista, ¿no?, que si nosotros ponemos diligencia, ponemos responsabilidad ¿en qué? En meternos en la palabra de Dios, en añadir a la palabra de Dios fe, ¿no? A la fe conocimiento, al conocimiento, más conocimiento de la palabra de Dios, más dominio propio voy a tener, más paciencia voy a tener. ¿Para qué? Para con las personas, no, para con vos mismo. A la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, el amor de Dios en tu vida. Todas estas cosas son las que te van a ayudar a vos a permanecer libres. Porque mirá, versículo 9 de segunda de Pedro 1:9 dice: pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahora, versículo 9, y esto es lo que más me llamó la atención, y es lo que le pasa a la mayoría de las personas, y es lo que le pasó al pueblo de Israel. Dice, escuchá, versículo 9 dice: pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado, dice,
habiendo olvidado. Y ese es el punto. ¿Viste? Que muchas veces nos olvidamos de quién es Dios. Nos olvidamos de lo que hizo Dios en favor de nuestras vidas. El pueblo de Israel se olvidó rápido de Dios. Y enseguida, ¿no?, lo abandonaron. Enseguida se olvidó de que Dios lo había liberado. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de ese punto clave, nos olvidamos rápido. ¿Por qué? Porque estamos viendo una situación X, ¿no? Y enseguida, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer? Y esto y lo otro. Y te olvidaste de quién es Dios. El Dios todopoderoso que te ayudó, que te limpió, que está cada día con vos para ayudarte. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos volvemos a la vieja vida. Vos fíjate que en cada murmuración, ¿no? Después te lo dejo como tarea después para leerlo en tu casa. En el libro de Éxodo, el pueblo de Israel, ante cada inconveniente, ante cada problemática, se olvidaban de Dios y empezaban a murmurar. Y lo primero que pensaban era: ¿por qué no nos volvemos a Egipto? Allá estábamos mejor, allá comíamos ajo, comíamos cebolla, comíamos de lo más bien. Lo único que teníamos que hacer era vivir como esclavos. Y muchas veces el enemigo de nuestra alma te hace eso, te miente, te engaña, te hace decir: no vayas a la iglesia, no hagas esto, no hagas los otros. Mejor era cuando estabas viviendo como antes, en la droga, en el alcohol, depresivo, sin iglesia, nadie te molestaba. ¿Por qué? Y eso es lo que Dios no quiere. Eso es lo que Dios no quiere para nuestras vidas. Por eso muchas veces estamos viviendo una vida de derrota. Todavía somos esclavos en nuestras mentes. Todavía no aceptamos que Dios puede hacer un milagro, ¿no? A través de la sangre de Jesús. Acordate, la sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús puede limpiar todo pensamiento malo. He visto una y otra vez a lo largo de mi vida cristiana cómo personas que estaban antes que yo, que eran líderes tremendos, ministerios poderosos, he visto milagros y esas personas se volvían al mundo por una situación, ¿no? Que si ellos te lo contaban, yo decía: pero por esto vos caíste, si vos eras el que me enseñaba a mí, que me tenía que permanecer en la fuerza de Dios, en la voluntad de Dios, teniendo fe en Dios, y vos caíste por eso. ¿Por qué? Porque todavía en su mente estaba siendo esclavo. Donde en la situación, ¿no?, que en la presión de la vida, ¿no?, somos tentados muchas veces a volver a la vieja vida de esclavo. Eso es lo que Dios no quiere para nuestras vidas. Dios quiere liberarnos completamente. Dios está dispuesto a liberarnos. Como dice la palabra de Dios, Dios ve tu aflicción, Dios ve el dolor, Dios ve la situación. Él está dispuesto a ayudarte. Ahora está en nosotros, ¿no?, permanecer en la decisión de ser libres. Es un trabajo de equipo, como siempre digo, un trabajo en el cual Dios va a intervenir en lo sobrenatural, en lo milagroso de Él, pero está en la parte de nosotros, ¿no?, permanecer en la decisión a pesar de las luchas, a pesar de las malas situaciones, a pesar de los momentos críticos, permanecer, ¿no? Y cuando más tengo relación con mi Dios, más conocimiento de Dios voy a tener. Y cuando tengo más conocimiento de Dios, voy a tener de su gracia y poder. Y voy a obtener, ¿qué? El dominio propio que me va a ayudar a permanecer en la decisión de ser libre en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ese es el punto. La liberación no es como muchos piensan, no, y bueno, algo místico me toque, yo soy libre en un segundo. Ojalá fuera así. Ese es el principio. Después está en vos, no permanecer en esa liberación. Ahora vos fíjate esto, fíjate a mí, cuando yo llego a la iglesia, me imponen la mano, ¿no? Y me sacan todo ese vicio y digo: bueno, ya está, listo, se acabó, no voy más a la iglesia, soy libre. ¿Vos te imaginás que el evangelio se maneja de esa manera? ¿Pensás que la liberación es así? No. Lamentablemente no es así. Para muchos que pensaban, ¿no?, que era así. La liberación es una decisión de permanecer y a su vez es una relación íntima con tu Dios. Y Dios te va a llevar, no por ese desierto como lo hacía llevar al pueblo de Israel, por donde Él te va a mostrar quién es Dios a través de su palabra.
Y te va a sacar toda esa mentalidad religiosa que muchas veces venimos, ¿no?, del mundo, que pensábamos que era así, que estaba bien, y que la verdad que nos estábamos dando cuenta que estábamos viviendo una vida de mal, errada, y éramos esclavos de esas doctrinas falsas también. Entonces por eso es que Dios nos lleva a ese lugar de desierto, para ser libres completamente en nuestra mente, en nuestro corazón, y después en todo nuestro ser. Amén. Como dice la palabra de Dios, y ya termino en 2 Corintios, ¿no?, en nuestro texto principal, y escucha esto. Por eso es que dice esta palabra, 2 Corintios 10, versículo 3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, ¿no? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, dices, poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? ¿Destrucción de qué? Fortalezas, derribando que todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, escucha esto, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Viste? Gloria a Dios. Terminó. Gracias. Bueno, gloria a Dios. Gracias, Jesús, por tu palabra. Bendiciones, Señor. Yo te doy gracias. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús. Esta es la palabra que yo quiero dejarte. Esta es la palabra de ánimo que quiero dejarte. Decirte que la liberación no es algo fácil. No es algo que vos digas, bueno, voy a recibir una luz y ya soy libre. No, es una decisión de permanecer, ¿no?, en la palabra de Dios. En permanecer creyendo en que Jesús, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, y que espera de parte de nosotros que nosotros renunciemos a todo pecado y maldad para poder ser libres en el proceso de la liberación. Así que Dios los bendiga mucho, y los dejo con esto, y también diciéndote que si vos nos visitas por primera vez, decirte que Jesús te ama, querés ser libre, Jesús te ama, y está deseoso Jesús de ser libre ahora tu vida. Solo tenés que repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te abro mi corazón y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados y ayúdame, Dios, a vivir una vida libre en mi mente, en mi corazón. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Jesús. Gloria a Dios.